Siempre se produce un poquito de ruido en este momento en que los niños van y vienen. Este mes de junio, como muy bien sabéis, estamos haciendo énfasis en misiones, ¿verdad? El primer domingo del mes, no sé si os acordáis de quién hablamos, pero quizás sí lo que comimos. ¿Qué comimos? Unas galletitas, ¿verdad? ¿Y quién hizo esas galletitas? No yo, sino originalmente quien las hizo, Carlota Mundo. ¿Os acordáis? Estuvimos hablando de su obra y cómo el Señor, a través de ella, impactó en muchísimas vidas. El domingo pasado también hablamos sobre el mismo tema, celebramos juntos con otras iglesias hermanas de la Federación el Día de Misiones. Y estuvimos viendo, conociendo a algunos misioneros, ¿verdad? Algunos proyectos que como iglesia también apoyamos. Y no me he dado cuenta, pero el domingo pasado se quedaron y siguen estando, he subido tan rápido que no me cuento, pero toda una serie de misioneros que son nuestros misioneros. ¡Ay! Madre mía, pues el domingo que viene van a estar puestos otra vez, porque yo estoy convencida que muchos de ellos no los hemos leído. Entonces, para que estén ahí y podamos ver realmente quiénes son, ver sus caras, dónde están trabajando, qué es lo que están haciendo, ¿no? Y a través de Ruth e Isra estuvimos haciendo énfasis sobre todo en 4 palabras que tienen que ver con la misión. A ver quién se acuerda. Bueno, había un cartel de misiones que habían 4 palabras. ¿Qué conocer. 1, dar, orar, ir. Muy bien. Empezaba por la misma letra, ¿eh? Conocer a quienes vamos a ir a predicar. Y no estamos hablando de irnos lejos, sino también conocer a nuestros vecinos, a la ciudad, qué puente hay con ellos, qué punto de unión a partir del cual poderles hablar del Señor. Debemos orar. O sea, la misión sin oración no se puede comprender, no se puede entender, no se puede hacer. Dar tiempo, dar cosas materiales, dar tu tiempo en ir, dar ofrendas, y por supuesto ir. Ir que como nos explicaron Ruth e Isra, como bien sabemos también, pero es bueno recordarlo, es ir y no solo ir, sino hacer discípulos. Esa es la clave, porque si vamos, derramamos, pero nos vamos, no es efectivo. Hay que ir y hacer discípulos, enseñar la palabra de Dios. Y en esta mañana, para seguir hablando un poquito más de misiones, vamos a utilizar la vida de un matón. ¿De un matón? ¿Qué entendéis vosotros por matón? ¿Un delincuente? Sí. El diccionario lo define como una persona que intimida, amenaza o agrede a otras personas y a veces lo hace de forma repetida. Y además su finalidad es ejercer poder y poder controlar a esas personas. Los matones pueden utilizar diferentes métodos como la violencia física, el acoso verbal, la exclusión social para lograr sus objetivos. Y sí, voy a hablar de un matón que tuvo un encuentro espectacular con Jesús y no pudo más que rendirse a sus pies y empezar a seguirle. No sé si sabéis de quién estoy hablando. Hablar de misiones y no hablar de él, creo que por me ha parecido escucharlo, ¿verdad? ¿De quién vamos a hablar? De Pablo, sí. Nuestro matón de hoy es Pablo de Tarso. ¿Cómo cambió la vida, verdad? El testimonio de Pablo, su vida, sus ministerios son inspiradores y son un ejemplo cuando hablamos de misiones. Porque una cosa yo creo que a estas alturas tenemos claros, y es que todos tenemos una misión. Misión de conocer a los que debemos predicar, misión de orar por la misión de dar, misión de ir
y misión de hacer discípulos. Todos tenemos una misión. Y al acercarnos a la vida de Pablo, pues podemos extraer pues principios esenciales que nos pueden ayudar a llevar a cabo esa misión, la misión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y sí es cierto que cuando hablamos de Pablo, lo último que se nos ocurre es pensar que era un matón. Así a veces lo definen, ¿no? Porque realmente ese celo que él tenía, él pensaba que él estaba haciendo lo correcto a perseguir a los cristianos y no dudó y él pensaba que haciendo eso se mantenía fiel a Dios incluso, ¿no? Ese fanatismo religioso le llevó a hacer cosas espantosas, ¿no? No dudó en participar, al menos estando allí, al menos con apedreamientos, encarcelaciones y persecuciones crueles contra los seguidores de Jesús. Sin embargo, cuando va de camino a Damasco a llevar ese cometido también, pensando, como hemos dicho, que estaba obedeciendo a Dios, tuvo un encuentro con Jesús que transformó completamente su vida. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Qué estás haciendo? Es como diciendo, no te estás enterando de nada, no tanto tiempo conociéndome y no me conoces. Vamos a leer algunos versículos de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Entre tanto, voy a leer la versión La Palabra, pero me imagino que aquí van a poner otra, podéis seguirla aquí tranquilamente. Hechos 9. 1 al 9, al 8. Entre tanto, Saulo, que seguía respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para las sinagogas de Damasco. Su intención era conducir presos a Jerusalén a cuantos seguidores del nuevo camino del Señor encontrara, tanto hombres como mujeres. Se hallaban en ruta hacia Damasco, a punto de llegar, cuando de pronto un resplandor celestial lo deslumbró. Cayó a tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Soy Jesús, a quien tú persigues, respondió la voz. Anda, levántate y entra en la ciudad. Allí recibirás instrucciones sobre lo que debes de hacer. Sus compañeros de viaje se habían quedado mudos de estupor. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo llevaron de la mano a Damasco, donde pasó 3 días privado de la vista, sin comer y sin beber. Este momento, este hecho, cambió por completo la vida de Saulo. Fue única esta conversión. Le dejó ciego espiritualmente, pero abrió sus ojos espirituales. Pasó de ser perseguidor a perseguido, de enemigo del Evangelio a defensor del mismo, de matón a misionero, a un misionero. El encuentro con Jesús transforma. Él pensaba entrar en la ciudad de Damasco montado en su caballo, triunfante, poderoso, arrasando a los cristianos. Sin embargo, entró ciego y dependientes de otros que lo llevaban de la mano, porque no podía ver. En Damasco aparece otro personaje, Ananías. Y el Señor ordena a Ananías, en los versículos siguientes del capítulo 9, del 9 al 12, imponer las manos sobre él. Pero Ananías dice, teme, Señor. ¿Pero qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? Los versículos 13 y 14. Vete rápidamente, en el versículo 11, vete rápidamente a casa de Judas. Eso es lo que le dice el Señor a Pablo. Señor, contestó Ananías, muchas personas me han hablado acerca de ese hombre y del daño que ha causado a tus fieles en Jerusalén. Y aquí mismo tienes poderes de los jefes de los sacerdotes para prender a todos los que te invoquen. Y otra vez el Señor dice, tú vete, tú obedece. El Señor le explica cuál es la misión de Pablo. Y Ananías tiene que obedecer.
Y Ananías obedece. Pero imaginaros la situación, ¿eh? Señor, pero ¿cómo quieres que vaya a ver a este hombre? Que es que ha participado apedreando a Esteban hace nada. Y no hace más que hacer daño a los cristianos y perseguirlos y atacarlos. Pero dice, ve, tú ve. Porque Saulo es instrumento escogido. ¡Wow! En el versículo 15 el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Una profecía, ¿verdad? Que vemos en el libro de Hechos y en alguna de las cartas como realmente es así. Como realmente es así. Y Ananías obedece, ora por él, y entonces Pablo es lleno del Espíritu y recupera la vista. Dios le revela que su misión será llevar el Evangelio a los gentiles, a los reyes y a los dirigentes del pueblo de Israel. ¿Cómo ha sido nuestro encuentro con Jesús? ¿Hemos tenido ya ese encuentro que transforma? ¿Cómo ha sido esa conversión? ¿Cómo ha sido ese momento? Porque si hemos sido llamados, hemos creído en Jesús como Hijo de Dios, nuestro llamado va a la par. Hemos sido llamados, pero ¿a dónde? La misión empieza con una vida rendida, con una vida transformada. No hay misión sin conversión. Nuestro encuentro con Jesús nos da identidad, nos da eternidad, nos da esperanza y nos da propósito de vida. Todo esto nos tiene que impulsar a la misión. Es que no hay otra opción. Discípulos haciendo discípulos. Eso va junto con la conversión. Discípulos, nos convertimos en discípulos, en seguidores de Jesús, haciendo otros discípulos. Y hoy en día también hay un montón de testimonios. Seguro que si preguntara aquí, pues me diríais de personas que realmente han tenido un encuentro con Jesús y su vida se ha transformado radicalmente. Yo he apuntado aquí dos, que son bastante conocidos. Nicky Cruz, ¿verdad? Que yo creo que Pepe Rodríguez tuvo la oportunidad hasta de entrevistarlo, ¿no? Nicky Cruz, perdón. Él nació en Puerto Rico, para quien no lo conozca, en un hogar profundamente involucrado con el ocultismo. O sea, sus padres practicaban la brujería y lo maltrataban tanto física como emocionalmente. A los 15 años fue enviado a vivir a Nueva York, donde cayó en las manos de las pandillas. Y además, no solo eso, sino que pronto sería el líder de la más peligrosa del lugar, ¿no? Pero un día fue interpelado por un pastor, por un joven predicador, David Wilkerson, al que al principio él rechazó, ¿no? Y además con violencia y amenazándolo de muerte, pero la frase famosa de él, tú puedes cortarme en 1000 pedazos, pero cada pedazo de mí te va a hablar y te va a decir que Jesús te ama. No pudo hacer otra cosa que cambiar su vida totalmente y empezar a predicar a Jesús por todas partes. O también el testimonio de Nabil Qureshi. Nació en Estados Unidos en una familia musulmana de origen pakistaní. Y desde niño pues fue instruido en el Islam, memorizó el Corán, defendía su fe pues con convicción. Pero en la universidad tuvo la oportunidad de conocer a otro joven, David Wood. Ambos comenzaron pues a debatir, hasta que en ese proceso de búsqueda por parte de él empezó realmente a ver que Jesús era real y que Jesús había resucitado y muerto por él. Después de años de búsqueda, entregó su vida a Jesús como su Salvador, con todo lo que esto implicó, porque ya sabéis que cuando una persona musulmana se convierte en Jesús, pues es rechazado por su propia familia, ¿no? Y hay un libro que habla de él, ¿no? A ver si lo tengo aquí apuntado. No recuerdo. Buscando a Alá, encontré a Jesús. Buscando a Alá, encontré a Jesús.
Él decía que no importa lo que pases en esta vida, si tenemos a Cristo, tenemos todo. El testimonio de estas personas y tantas otras que tendremos cercanas nuestras nos animan, ¿verdad?, a seguir y llevar a cabo la misión que tenemos. Porque Cristo sigue llamando a personas de todas las culturas, de todas las naciones, sigue buscando a discípulos que quieran seguir haciendo su misión. Nada puede frenar el Espíritu Santo. ¿Estamos dispuestos a llevar el mensaje de Jesús a pesar de todo? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a hablar de Dios? Otro punto que me gustaría señalar de Pablo es que él no fue autoproclamado misionero. El Señor lo llamó y lo escogió, instrumento escogido me es, pero fue la Iglesia el que lo manda de misión. Él no se ha autoproclamado ni misionero, ni apóstol, ni discípulo. Jesús le llama, le escoge, le transforma, pero la Iglesia lo envía. En Hechos capítulos 13 nos describe cómo la Iglesia reunida, centrada en oración y en ayuno, es guiada a través del Espíritu Santo para separar a Bernabé y a Pablo para la proclamación. Es imprescindible que la Iglesia respalde en oración, uno de los puntos que nos hablaron Ruth e Isra. Es imprescindible. No es un acto solo emocional o personal, sino que también es una decisión espiritual y comunitaria. La misión nace de la comunidad, no de la iniciativa personal. Y en este capítulo, de Hechos, nos narra cómo esta primera acción misionera, planeada por la Iglesia, liderada por la Iglesia local, es la primera que se narra en el Nuevo Testamento. No solo reaccionaron a una necesidad, sino que respondieron y obedecieron al Señor. Y eso mismo, ese patrón, sigue vigente hoy en día. No podemos irnos de misión, no, es la Iglesia la que apoya, la que cubre en oración, la que está pendiente del misionero. La Iglesia tiene que ser una comunidad que ora, que discierne, que envía, que da, que va. ¿Qué pensáis de nuestra Iglesia? ¿Cómo vamos? ¿Oramos lo suficiente por las misiones? ¿Apoyamos lo suficiente a nuestros misioneros? Y entendiendo misioneros no solo los que salen fuera, sino los misioneros que hacen misión aquí cerquita también. En la clase de escuelita de la semana pasada también estuvimos hablando de misiones. Y en una de las preguntas, o empezaron a hablar los chicos, no lo recuerdo bien, pero que entre ellos mismos veían a niños que podrían ser misioneros. Yo veo a tal y a cual como misioneros. Y yo, digo, qué curioso, ¿no? Que ya reconocen en otros niños capacidades, no sé, pero decían, tal y tal persona, tal y tal niño podrían ser misioneros. Y otros niños que decían, no. Yo nunca podría ir a viajar a un país extranjero como misionera. No. Yo, eso, no. Pero quién sabe, ¿no? Si de esos pequeñitos que ya ven en otros indicios de algo, quién sabe, ¿no? Si el Señor va a levantar misioneros en nuestra Iglesia, ¿no? Quién sabe si hoy aquí el Señor está ahí diciendo, te estoy llamando, ¿no? No para que estés por aquí, o sí que es para que estés por aquí, sino también para que estés. Porque es que es importantísimo, porque la primera iglesia, Marco, ¿puedes poner el mapa, por favor? La iglesia de Antioquía, la iglesia de donde salió Pablo, era una iglesia pequeñita. No sé, estaban empezando, o sea, no sería... ¿Cuántos miembros serían? Pues no lo sé, al principio, no lo sé, ni lo he encontrado, pero no sería muy grande, quizá como la nuestra. El Evangelio estaba empezando a extenderse, pero enviaron a 2 personas a hacer 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros. 2 años, 2.000 kilómetros. Antioquía, Salamina, Chipre, Licia, Panfilia, Pisidia, Frigidia, Icono, Listra, Derbe, luego otra vez volviendo para comprobar que lo que habían hecho allí todavía, para cuidar, para formar
Una iglesia que manda a 2 personas y mira la obra tan grande. No nos infravaloremos, como somos pocos, somos pequeños, pero en poder, en la oración, las ganas, lo que pone el Señor en nosotros puede llegar lejísimos, lejísimos, lejísimos. Otro punto que quisiera señalar de Pablo es que Pablo vivió la misión con una pasión y con una entrega y una perseverancia tremenda. Muchos sabemos, ¿verdad? Todo por lo que pasó. También le explicaba a los niños, ¿no? Sufrió naufragio, sufrió apedreamientos, palizas, estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones, estuvo encarcelado. ¿Qué más? ¿Le mordió una serpiente? No sé. Varias veces estuvo en la cárcel, no solo varias veces. Y aún así, esa necesidad de tener que explicar a los demás, el de hablar a Jesús, estaba ahí, no le importaba, esa entrega total. Es capaz de hacer lo que sea, ¿no? Porque la otra persona pueda conocer a Jesús. Y no le importó si tenía que hacerse gentil cuando gentil, judío cuando judío, nada. Importaba el mensaje, no cambiaba, eso es inamovible. Pero todo lo demás, por tal de que esa persona llegara a conocer a Jesús. ¿Cuántos cristianos perseguidos hay hoy en día? Nosotros tenemos la suerte de tenemos libertad para hablar. Pero otros muchos cristianos hoy en día son asesinados, son quemados vivos, son cosas horripilantes que nos cuentan, ¿no? Y que podemos ver incluso por las noticias. ¿Hasta dónde somos capaces de hacer para predicar el Evangelio, ¿no? ¿Cuál es nuestra entrega al Señor? ¿Cuál es nuestra perseverancia? Pablo, un punto más, invirtió tiempo en formar a otros discípulos. Lo que decíamos al principio, discípulos haciendo otros discípulos. Plantaba iglesias, formaba líderes, y estos líderes tenían que seguir formando a otros líderes y así continuamente. Esto es como una cadena de discípulos, ¿no? Un discípulo que discipula a otro, este discípulo que ha sido discipulado, discipula a otro, y así. Eso nos falta aquí un poco, ¿verdad? Esas cadenas de discípulos, gente discipulando a otras, ahí estamos un poco flojos, ¿verdad? Pero es que la Biblia, la palabra nos lo enseña, la vida de Pablo nos muestra ese ejemplo, ¿no? Hay que esforzarse en predicar el Evangelio. ¿Qué legado espiritual estamos dejando a la siguiente generación? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pablo, bien sabemos que murió en Roma. Cuentan, no sabemos si es cierto o no, que posiblemente haya sido decapitado, pero su vida impactó en aquel entonces y sigue impactando al día de hoy. Y los testimonios de las cartas que tenemos nos siguen impactando de cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Una vida misionera muchas veces es una vida en la que plantamos semillas y a veces ni los frutos vemos, pero otros sí lo verán y el Señor nos está viendo, por supuesto. Y Jesús sigue llamando hoy en día a personas, a sus hijos, a sus discípulos, porque los obreros son poquitos, pero la mies es mucha. Y no estamos hablando, como ya hemos dicho, de ir lejos, sino cerquita también. Todos tenemos una misión. Podemos orar, podemos dar, enviar, movilizar, ir, pero no nos podemos quedar sin hacer nada. No nos podemos quedar indiferentes. Tenemos que llevar a cabo la misión que está poniendo el Señor en nosotros, o que ya ha puesto. Hay que obedecer, hay que obedecer. El mismo Señor que escogió a Pablo como instrumento valioso, como instrumento escogido, nos escoge también a nosotros como instrumentos en sus manos. Es el mismo, es el mismo. El mundo, bien sabemos que necesita del Evangelio. ¿Y quién va a ir? ¿Quién va a hablar si no lo hacemos nosotros?
¿Quién lo va a hacer? Me gustaría que tengamos unos minutos para reflexionar y escuchar al Señor mientras voy pidiendo al grupo de alabanza que pase delante. ¿Qué nos está hablando en esta mañana? ¿A qué nos está llamando? Como iglesia, como comunidad, como personas, como familia, ¿a qué nos está llamando el Señor?